Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias a Carmen, gracias a todos los que estáis aquí. Para mí es una experiencia muy interesante y muy bonita. Como ha dicho, estoy jubilada desde el 2020. No he podido asistir a este acto si seguirá en activo. Estoy encantada de estar jubilada. He trabajado durante muchos años en la jurisdicción contenciosa, antes estuve en la civil, antes en los juzgados mixtos y digamos que por mi trayectoria personal ingresé en la carrera judicial con mi primer destino, que fue Alcoy, 40 años, y por mi trayectoria personal digamos que no soy una juez al uso, por decirlo de alguna forma. La mayoría de los compañeros son gente joven que saca su posición, les cuesta más o menos, ingresan en la carrera judicial muy jóvenes y se transcurren muchos años, lógicamente, hasta que se jubilan. Yo he estado 35 años en la judicatura. Pertenezco a Jueces para la Democracia, supongo que os sonará a todos. Es la única asociación progresista que hay en este país. Somos minoritarios, bueno, hay unos que son un poco más minoritarios, porque están un poco tirados al monte, como decimos. La mayoritaria es la Asociación Profesional de la Magistratura, francamente de derechas, y que sobre todo, aparte de ser muy de derechas, se dedica a defender los intereses, digamos, sindicales, por llamarle de alguna forma, de la magistratura. Más sueldo, más sueldo, más sueldo, más nómina, vamos. Entonces, mi asociación se caracteriza por una cosa. Devino muy importante en términos relativos, bien por supuesto, en la época de la mayoría socialista. Ingresó mucha gente en la carrera judicial proveniente de laboralistas, abogados laboralistas, comisiones obreras, UGT, etc. Ingresó mucha gente por el tercer turno, que habían trabajado como abogados o como profesores. El tercer turno ya no existe. Consiguieron cargárselo, la Asociación Profesional de Magistratura lo odiaba, consiguió cargárselo, ahora solo existe el cuarto turno, se requieren más requisitos. Y en aquellos momentos, pues, Jueces para la Democracia tuvo un peso importante, no solo por su afinidad, entre comillas, con los gobiernos socialistas, que no es así, porque tampoco toda la gente de la asociación era PROSOE, sino por la sensibilidad, pues bueno, más de izquierdas o más progresista, que en aquellos momentos parecía que era mayoritaria en España. Bueno, desde entonces pues han pasado muchos años, hemos sido cada vez la asociación y sobre todo la presencia de jueces progresistas en la judicatura a menos. Ya no se produce, mi generación, que es la generación que estuvo en la universidad en los años 70, y en concreto yo, por mis antecedentes familiares y mi historia personal, pues puede que seamos o hayamos sido, porque estamos ya muchos jubilados, especialmente sensibles a las luchas sociales, a los movimientos sociales, a los movimientos obreros, etcétera, etcétera. Después de eso ha venido una generación que o bien es muy de derechas o bien no es nada sensible a los movimientos pues de lucha por la democracia, de lucha social, de lucha obrera, etc. Esto es muy triste, pero es la historia de este país y de alguna forma eso se plasma en la judicatura, como se puede plasmar también, me imagino, en otras profesiones. Hemos ido en esos términos casi a peor, digamos. Bien por las ideas más de derechas, hay jueces de Vox, lamentablemente, bien por lo que aparentemente es profesionalidad aséptica, es decir, yo soy un profesional, yo juzgo conforme a las leyes, yo no tengo, digamos, perjuicios políticos, sociales, etc. Bueno, pues se recubren de una asepsia profesional que en el fondo no es cierta, porque los jueces son personas y todos los jueces tienen su propia ideología y sobre todo su propia forma de entender el mundo. Y muchas veces no se trata de que nadie de arriba te dé un toque en absoluto, porque eso se produce muy pocas veces en la judicatura y muy aisladamente, sino sobre todo se trata de la visión que cada una de las personas y cada uno de los jueces
que están en ejercicio tienen del mundo. Y lamentablemente hay mucha gente y muchos jueces que son insensibles o no sensibles al mundo que les rodea, insensibles a los movimientos sociales, insensibles a las preocupaciones de medio ambiente, etc. Entonces, bueno, con toda esta introducción un poco triste y un poco pesimista, pues os diré que las intervenciones que ha habido por parte de las personas que pertenecen a grupos que están luchando por conseguir cuestiones, pues me han sido muy familiares. Quiero decir que no me ha sorprendido nada de lo que han dicho, porque lo he vivido desde dentro. Muchas veces sacar adelante una sentencia favorable a un colectivo de vecinos, un colectivo de cualquier tipo que lucha contra la contaminación, que lucha contra el ruido, que lucha contra, bueno, pues todos los temas que habéis sacado antes, pues es imposible porque te quedas en minoría, te quedas en minorías. Cuando eres juez, yo fui muchos años juez unipersonal en el contencioso número 2 de Valencia, pues tienes la ventaja de que tú te lo estudias, tú te lo trabajas, tú te lo resuelves y sacas tu sentencia. Y esa sentencia, por supuesto, la van a apelar la administración, que ha sido recurrida, y te la va a apelar, por supuesto, la parte interesada que está contra esa sentencia y que se ha personado como interesado legítimo. Y va a la sala y, bueno, pues te la revocan, pero bueno, pues tú has hecho tu trabajo y algunas sentencias te la revocan un poco porque tú te has dejado un tema, porque no has aplicado bien, porque no has perfilado bastante, y otras sentencias te la revocan pues con la misma sensación que vosotros como colectivos tenéis, que te están tomando el pelo y que te están diciendo algo que no se ha planteado, que no se ha discutido, que se lo sacan de la manga, que tú has detallado en tu sentencia en un fundamento jurídico en qué te basas, y el Tribunal de Apelación, la Sala de lo Contencioso en este caso, pues hace caso omiso de lo que tú has puesto en tu sentencia y dice la suya. Entonces, claro, por eso os digo que me he sentido, que no me ha sido nada nuevo, me he sentido muy identificada, porque tú como juez de primera instancia te pasa lo mismo que a los colectivos vecinales. Cuando tú has puesto tu sentencia, la has trabajado lo mejor posible y te contestan con una sentencia de apelación que no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Y, por supuesto, entiendo perfectamente el papel de los abogados en este asunto, que se trabajan sus demandas, se trabajan sus recursos, piden sus pruebas, practican sus pruebas y se sienten como que les han tomado el pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente os puedo decir que me siento plenamente identificada porque lo he sufrido como juez de instancia y luego lo he sufrido como magistrada en una sala de 5 personas, la sección primera, que es la que lleva todos los temas relacionados con urbanismo, medio ambiente, etcétera, etcétera, en la que muchas veces también te quedas en minoría. Y la única consuelo es hacer voto particular. El voto particular no sirve de nada. El voto particular es solamente para aquellos casos en los que pudieran pedir responsabilidades a esa sección por haber puesto una sentencia totalmente injusta, y entonces tú, si has hecho voto particular, pues a ti no te pedirían esa responsabilidad. Pero eso no pasa nunca. Yo no recuerdo nunca haber leído ni haber visto que nadie haya pedido responsabilidad por una sentencia de una sala. Entonces, con el voto particular, ¿qué es lo que haces? Pues dejar tu conciencia tranquila. Tú dices lo tuyo, consta. Normalmente no les gusta nada a los presidentes de las secciones que hagas voto particular, porque de alguna forma dejas en evidencia a los demás, les parece que no está bien visto, no es bueno, es perjudicial, crea fracciones, crea fisuras en la sala. Bueno, yo siempre he dicho, cuando me han dicho eso, que a mí me lo exigía mi ética y que yo tenía que hacer voto particular. Entonces, con respecto a los temas que habéis tratado, en algunos me he perdido, sinceramente. No sé muy bien al final qué ha pasado con ellos y no sé muy bien cuál ha sido el devenir del asunto en primera instancia, segunda instancia, directamente en la sala y tal. Sí que sé lo que ha pasado grosso modo, sobre todo con el del Campello, que fui designada como ponente al principio, pero que luego, como me jubilé, ya no lo puse, y que sé que hubo un espacio de tiempo bastante largo en el que la empresa, Momentos y Contratas, dijo que iba a hacer todo lo que tenía que hacer para solucionar el tema
y el juicio se suspendió por acuerdo de las partes. Se suspendió durante bastante tiempo. Y lo recuerdo bien porque cuando se suspende hay unos plazos, que si no recuerdo mal ahora son 60 días, pero no me hagáis caso con los plazos y todo eso porque lo he borrado de mi mente. Entonces, lo recuerdo bien porque yo periódicamente preguntaba a la funcionaria que llevaba el asunto qué pasa con lo del Campello, qué pasa con lo del Campello. Y sé que duró bastante, y de hecho yo me jubilé sin haber puesto la resolución correspondiente de la sentencia del Campello, no en la que directamente, en la que no había sentencia contra el ayuntamiento, no había resolución contra el ayuntamiento, se había ido directamente a la sala. Entonces, bueno, pues en uno de los asuntos que habéis comentado, pues la verdad es que no he entendido muy bien qué ha pasado, pero eso es lo de menos. Lo demás es que, bueno, pues sé que en estos momentos es muy fácil, en estos momentos, vamos, nos hemos jubilado algunas personas de esa sección, personas que sí que teníamos una especial predisposición, sensibilidad hacia todos estos problemas sociales y medioambientales. Y bueno, pues está difícil, lo tenéis muy difícil, francamente. El Tribunal Superior de Justicia lo tenéis muy difícil. Ahora, en los juzgados de lo contencioso de Alicante conozco a algunos de los magistrados que están, a otros no los conozco, sé que también lo tenéis difícil, pero lo que sí que me gustaría explicaros es que no tendáis a pensar que hay conspiraciones. No, es mucho más sencillo, son así, tienen esa mentalidad. Ni les toca a nadie desde arriba, no hace falta que nadie llame del ayuntamiento o de tal. Es que no sé, es que hay muy poca sensibilidad a los temas sociales, hay muy poca. Y ya os digo que excepcionalmente, y yo estoy muy orgullosa de ser miembro de Jueces para la Democracia, sigo asociada aunque esté jubilada, hubo una época en que había mucha más sensibilidad porque hubo mucha gente de mi generación, de los que estábamos en la universidad en los años 70, que se presentó como juez por las distintas vías y se incorporó a la judicatura. Y ha habido excelentes magistrados en los juzgados de lo social, ha habido excelentes magistrados en los juzgados de lo civil, ha habido excelentes magistrados en contencioso. Esa generación nos hemos estado jubilando en los últimos años. Quedan algunos, quedan la gente más joven, que no eran de los 70, eran de los 80, pero el problema es que no hay gente joven suficiente para incorporarse, no a mi asociación, que es un problema asociativo, sino para incorporarse a esa corriente de magistratura especialmente sensible a los problemas sociales. Se ha producido además un fenómeno muy curioso que a mí me llama mucho la atención, y es que durante una época estuvo muy de moda que la izquierda judicial, en Italia en concreto, porque fue donde surgió en Italia, hiciera lo que se llamaba el uso alternativo del derecho, que era, bueno, pues de alguna forma tener un compromiso con la sociedad muy importante y entonces siempre enfocar la resolución de los conflictos hacia mejorar las condiciones sociales, los colectivos más desfavorecidos, etc. Eso se le llamó el uso alternativo del derecho y hubo muchas publicaciones. Bueno, la gente de derechas, la derecha judicial, odiaba eso, decía que eso era, bueno, todo menos derecho. Pues ahora el fenómeno que se produce, y es francamente curioso, es que es la derecha la que hace el uso alternativo del derecho. Y bueno, nos pondré los ejemplos de lo del terrorismo, del tsunami y todo eso, porque son sobradamente conocidos, pero es la derecha la que hace el uso alternativo del derecho, la que se saca argumentos absolutamente peregrinos, como por ejemplo la calificación de terrorismo u otros temas, para hacer política, en definitiva. Si al uso alternativo del derecho de los magistrados, entre comillas, de izquierdas, se les acusaba de no utilizar el derecho, pues ahora el uso alternativo del derecho lo hace la derecha judicial. Y estamos en ese punto estamos. Entonces, bueno, para no lamentarnos más, yo lo único que os diría es que, bueno, que estoy a vuestra disposición, estoy jubilada, tengo tiempo, puedo mirar cosas, a veces me consultan cosas, gente conocida amiga, mía, mira este tema de Sagunto, que no sé qué tal y qué cual. Yo les digo mi opinión, por supuesto siempre con los papeles por delante. Porque la jurisdicción contenciosa es una jurisdicción, yo ya os digo, pues estuve bastantes años en civil, nunca he querido estar en penal, porque yo no podía mandar a nadie a la cárcel, entonces nunca he querido estar en penal.
estuve en civil muchos años, la justicia contenciosa es especialmente compleja. ¿Por qué? Porque, claro, está todo el expediente administrativo. El expediente administrativo, hasta hace poco, que era todo en papel, los que sois abogados lo sabéis de sobra, es infumable. Allí empiezas a leer y a leer y a leer, te buscas la mesa más grande que hay en la sala o en el juzgado, sacas todos los papeles. Aquello es un guirigay, bueno, a veces no tiene ni la más mínima lógica, está todo mal hecho, en fin. Entonces, es una jurisdicción especialmente compleja por eso, porque claro, tú no trabajas directamente sobre la solicitud de un particular y un asunto civil de intereses privados, sino que trabajas con un mamotreto de administración que tramita unos expedientes demenciales y que tienes que sumergirte, bucear en eso, encontrar lo que a ti te interesa, lo que a ti te parece que es realmente significativo, como pueden ser informes, dictámenes, etcétera, y entresacar de todo ese papeleo demencial, burocrático, kafkiano, como se suele decir, los puntos de interés en los que tú consideras que puedes resolver a favor o en contra. No siempre es a favor, evidentemente, pero claro, eso ya es una labor difícil y complicada. Para los abogados, más complicada, porque los abogados partís de cero, claro, partís de que viene un colectivo y os dice, oye, ¿qué hay esto? Entonces tenéis que construirlo todo. Nosotros tenemos la ventaja, bueno, los magistrados tienen la ventaja de que ya hay dos partes. El problema del contencioso administrativo es que los abogados de la administración, la verdad es que se esfuerzan un poco. Y si ya es el Ministerio Fiscal, cuando interviene, ni os diré. Cuando se crearon los juegos de lo contencioso, había muchos problemas de competencias. Si me paso, me cortas, por favor. Vas acabando cuando puedas. Vale. Había muchos problemas de competencias y el informe del Ministerio Fiscal, si te decía que era competencia de los juzgados, era competencia de la sala. Y si te decía en la sala, era el juzgado. Ya sabías lo que tenías que hacer, lo contrario que dijera el Ministerio Fiscal. Pero los fiscales pasan totalmente en administrativo. Y los abogados de la administración, pues muchas veces son penosos. Sobre todo la abogacía del Estado es la más penosa desde mi punto de vista. Porque es que no se esfuerzan nada, ni siquiera en defender a su propia administración. Entonces, bueno, pues el resultado es que es una jurisdicción muy compleja, muy complicada, con muchas trampas, como las inadmisibilidades que no se entra en el fondo del asunto. También os diré que es una solución muy fácil para el juez o el magistrado de turno que pillen el asunto. Pillar una inadmisibilidad es un chollo, porque entonces ya no te tienes que mirar ni las periciales, ni te tienes que mirar las argumentaciones, ni los escritos de demanda, ni nada. Una inadmisibilidad, estupendo. Y hay mucha tentación de pillar una inadmisibilidad y no entrar en el fondo del asunto. Eso es mal trabajar, pero bueno, es así. A veces sí que es cierto que hay una inadmisibilidad, también os diré, a veces es cierto, es posible, pero es una tentación muy grande. Entonces es una administración muy compleja y el ciudadano, los colectivos sociales que vosotros estáis, pues se enfrenta, pues en fin, David contra Goliat, ¿qué se le va a hacer? Es el tema, ese es el tema. Pero bueno, para acabar, no desistáis. Yo os digo que tenéis a mi disposición. Me parece estupendo esto que habéis hecho en Alicante, de unir Alicante, me parece perfecto. Creo que en Valencia eso no existe, ni en Castellón tampoco. Y me parece una iniciativa estupenda. Yo os felicito por ello y muchas gracias.